Muy buenas noches, bienvenidos a otro jueves más de Contrapunto Político. En esta ocasión platicaremos de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a su homólogo en Washington, el presidente Donald Trump. ¿Qué conclusiones nos deja esta visita? ¿Se debió acudir cuando Estados Unidos está prácticamente en un proceso electoral? ¿A quién beneficia esta visita? ¿El presidente López Obrador debió ser más combativo? Para platicar de estos temas, saludo vía remota a Jorge Aguilar Castellanos, maestro en Derecho Internacional. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Tony, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches a ti y a todo el auditorio. Héctor López Ceballos, buenas noches, columnista del periódico Novedades. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Un gusto estar de nueva cuenta con ustedes. Y a Jorge Sánchez Reyes, politólogo y miembro fundador del partido Morena. ¿Cómo estás, Jorge? Buenas noches, Tony, compañeros y a la audiencia. Jorge Sánchez, comenzaría contigo. Más allá de la visita de Andrés Manuel a Washington, de los cómo, de si usa cubrebocas, que si viajó en avión comercial, las formas, tú como hombre de izquierda, el TEMEC, ¿lo ves bien? ¿Te gusta? Digamos, el haberse concretado y entrado en vigor este nuevo tratado, ¿lo calificarías como algo positivo del gobierno de la 4T o se lo debemos agradecer en parte al gobierno de Salinas de Gortari o inclusive a la administración de Peña Nieto? Fueron ellos quienes comenzaron estas negociaciones. O como diría nuestra compañera del PRI, Jacqueline Hinojosa, se lo debemos al Partido Revolucionario Institucional. También dice que es lo más neoliberal del presidente Andrés Manuel. ¿Qué decir, Jorge? Bueno, en esa parte, contestando a Jacqueline, le debemos al PRI la institucionalización de la corrupción. Eso es lo único que le debemos. Los tratados de libre comercio, cuando se llevan a cabo mediante las formas paritarias, donde se ponga por encima el tema de la cooperación para el desarrollo, que las tres naciones puedan salir beneficiadas de manera equitativa. Ese es el plan del TEMEC, el Tratado de América con Estados Unidos, de Estados Unidos con Canadá y México. Ese es el meollo del asunto, que es un nuevo tratado porque se ponen muchas reglas en conjunto para salir beneficiados estas tres naciones. Y además, ayer el presidente en un discurso excepcional mantiene y dice que es necesaria la cooperación para el desarrollo entre estos países porque convivimos muchísimo en temas culturales, en temas políticos, en temas económicos. Las tres naciones estamos muy apegadas. Me parece a mí muy positivo el tema de ir a Estados Unidos y firmar este acuerdo, esta declaración. Correcto, gracias. Jorge, y paso con Jorge Aguilar. ¿Coincides con la importancia del TEMEC? Dicen los opositores que el presidente López Obrador se arrodilló ante Donald Trump, esto por no haber defendido más a los mexicanos. Pero te pregunto, Jorge, ¿qué hubiese tenido que hacer diferente o de mejor manera para quedar bien? Ya ves que hasta el cubrebocas se puso para viajar en avión comercial. ¿Cómo ves, Jorge? Mira, pues, no hizo el ridículo que todos estábamos esperando. ¿Tú esperabas que era ridículo? Podía haber hecho varios ridículos. Gracias a Dios, pues no lo hizo. Acá, como dice Jorge, el PRI hizo la institucionalización de la corrupción. Pues tenemos al PRI de los 70s ahorita en el gobierno y ve la corrupción que hay. Corrupción por aquí, por allá y por todos lados, un día sí y el otro también. O sea, está terrible esa corrupción que existe en estos momentos. De hecho, acabo de ver un video sobre la corrupción del desmantelamiento del aeropuerto de Texcoco. Pero regresando a lo del TEMEC, el discurso fue bastante congruente, pero la incongruencia es de que habla de un México distinto al que hay acá del que vivimos, ¿no? También habla sobre que Trump es muy educado con él y luego reafirma que también con los mexicanos, cosa que, bueno, pues hemos visto en casi 4 años de gobierno de Donald Trump, que ha sido golpeteo tras golpeteo. En sus campañas golpeteó al gobierno mexicano cuando estaba Peña Nieto. Peña Nieto sí le respondió. El señor López no le ha respondido. Al contrario, ha dicho que respeta
la forma de pensar del presidente de Estados Unidos, que me parece perfecto, pero también hay que defender al pueblo mexicano, ¿no? No puedes dejar que te pisoteen, te golpeen y te digan lo que se le antoja a un extranjero sobre tu nación. Así como México es respetuoso de las demás naciones, no veo que el presidente ande, bueno, este AMLO, pues sí, de repente sale con unas cosas como que de la conquista y que España pida perdón, pero Donald Trump sí ha estado muy agresivo con México. El discurso de ayer, un discurso bastante centrado, pero fuera de lugar, porque no es lo que está pasando en México. Parece que vive en dark AMLO y pues no le veo congruencia. Los empresarios que fueron son empresarios afines a AMLO. Pudieron haber ido otros empresarios igual. Gracias, Jorge. No es cuestión de derecha, de izquierda, de centro, Tony, ni Jorge. Es algo que tienes que verlo neutralmente. No puede ser que estés ciego y nada más estés aplaudiendo como foquita cuestiones de esto y están festejando la ida del presidente de Estados Unidos como si fuera un gran logro, cosa que debía de estar yendo a hacer a todos los países para promover el país y para dejar bien parado a México a nivel internacional, cosa que está destruido en lo económicamente. Pide que inviertan, pero hay una incertidumbre para que un extranjero invierta en México. Y la verdad, pues a mí no se me hizo muy productiva la ida del presidente. Gracias, Jorge. Héctor López Ceballos. Algunos esperaban que Andrés Manuel López Obrador confrontara al presidente Donald Trump por los ejemplos que mencionaba Jorge Aguilar de racismo, por llamarnos violadores, narcotraficantes, por lo del muro, todo lo que ya conocemos. Pero de verdad, ¿era necesario tocar estos temas tan delicados, teniendo en cuenta que Donald Trump ha sido en esta administración, la verdad sea dicha, mucho más respetuoso con el pueblo de México que lo que fue con el gobierno de Peña Nieto? No es momento para relajar las medidas de higiene. Recuerda usar tu cubrebocas de manera correcta, tapando nariz y boca, y seguir los protocolos sanitarios de cada establecimiento. No bajemos la guardia. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Debió entrarle a estos temas, Héctor, ser más combativo. ¿Cómo tú lo ves? Mira, Tony, creo que hay parte de la opinión pública que efectivamente esperaba a un presidente con un tono un poco más agresivo, más elevado, en el sentido romántico del mexicano, con unas relaciones con Estados Unidos muy ásperas en la historia, a lo mejor eso esperaba. Pero también hay que ser realistas, hay que ser objetivos, y creo que el discurso tuvo un tono adecuado. Andrés Manuel no le recriminó a Trump expresamente todo lo que ha dicho en el pasado, pero sí una parte del discurso que se analiza cuando dice que no se olvidan los agravios del pasado entre México y Estados Unidos, donde involucra una serie de eventos históricos que sí han causado un perjuicio al pueblo de México y en donde Estados Unidos ha tenido gran parte de la responsabilidad. Esta frase, por más simple que parezca, está resumiendo toda la historia que hay entre estos dos países, incluso la presidencia actual de Trump, donde México y el gobierno mexicano está consciente de que Estados Unidos a veces no ha sido el gran amigo que México podría esperar o no ha caminado paralelamente como dos naciones hermanas, como muchas veces se ha tratado de promover. Sin embargo, yo creo que sí hubo una dignidad nacional en el discurso de Andrés Manuel, y esto lo digo con el más amplio sentido crítico. Pudo haber sido un discurso mediocre, pudo haber sido un discurso donde el presidente se tirara a los pies de Donald Trump, pero no fue así. Fue un discurso de un jefe de Estado que está consciente de que Estados Unidos es el principal socio comercial del país, donde se está firmando ahora un tratado que ha traído cosas muy positivas, más que el Telecán en su momento. Ahora estamos hablando de una reforma laboral profunda que puede beneficiar no solo a los trabajadores, como habíamos comentado, la industria automotriz
el programa pasado, sino que a todos los trabajadores de México, un tratado que va a incrementar la calidad de vida de ciertos sectores productivos y que el presidente de México tiene que estar en buenos términos también con el presidente Trump, sin necesidad de arrojarse a sus pies, sin necesidad de ser hipócrita, lambiscón, como muchos a lo mejor hubiesen querido, y un hombre de Estado que diga, nosotros no nos olvidamos de las afrentas que ha tenido Estados Unidos en contra de México en el pasado, pero queremos caminar juntos, queremos unidad entre las naciones, queremos salir adelante con este proyecto y podemos empezar a construir una relación de estados iguales, porque hay algo que hay que recalcar del discurso, que es que en todo momento Obrador se refería a México como un estado soberano, como un estado independiente, como un estado que no es una colonia de nadie. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy importante a nivel discursivo cómo se estuvo manejando y diciendo, ¿quieres relación? Perfecto, pero como iguales, como estados igual de independientes y soberanos. Gracias, Héctor. Jorge Sánchez, coincidimos con el discurso de ambos mandatarios, pero yo te preguntaría, o te diría, que el gobierno de Estados Unidos ponga los barriles de petróleo que México no pudo o se negó en la OPEP, mandarnos ventiladores en medio de la emergencia sanitaria, no aplicarnos aquella amenaza arancelaria del acero. Por poner algunos ejemplos, ¿por qué Donald Trump ha tenido este trato, yo diría, bastante amable con la figura y el gobierno del presidente Andrés Manuel? ¿Se acuerdan que se manejó que México le debería algo a cambio a Estados Unidos por estos favores? Yo te pregunto, ¿con esta visita se salda la deuda o qué le debemos a Estados Unidos, Jorge? Nada, mira, esto parte de la cooperación para el desarrollo, pero aunado a esto, ¿por qué todos estos beneficios o por qué ahora hay una relación distinta? Porque Andrés Manuel tiene autoridad moral, tiene autoridad política, cosa que no tenían los anteriores presidentes. Es decir, Felipe Calderón era vinculado al narcotráfico, ahora hay un secretario de Seguridad Pública en Estados Unidos. Peña Nieto era conocido en el extranjero por una excesiva corrupción. Y Fox, ni te digo, y Salinas de Gortari, y me voy más atrás. Ahora es el hecho de que tengamos un presidente que no esté metido en corrupción, que Donald Trump o que el gobierno de Estados Unidos está teniendo estos favores. Ahora hay una voluntad. Estados Unidos no es un país que se cose o se cuece al primer hervor. Estados Unidos sabe lo que está pasando en México, que hay un apoyo, un frenesí hacia López Obrador del pueblo de México, tiene un respaldo popular no antes visto. De hecho, en el discurso de Donald Trump lo dice, usted ganó con una suma de votos no antes vista. O sea, Estados Unidos reconoce que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es un hombre que tiene un respaldo popular. Y sí, existe una minoría, una pequeña oposición que Andrés Manuel le llama moralmente derrotada, que 60 ahí está, millones nada más. Mira, imagínate, lo más importante para el tema de este viaje era ver que Andrés Manuel llevaba cubreboca. Y lo más importante era que viajó con una comitiva sencilla en avión comercial a ver al presidente de Estados Unidos. Y además, lo faraónico del pasado es que viajaban en un avión que costaba muchísimo dinero al pueblo de México y viajaba más de 400 personas solo en el gabinete ejecutivo. Además, porque también necesitaban, pues, que gente que le hiciera de todo. Era un dispendio generalizado, pero eso la prensa mexicana o algunos que totalmente están viviendo del pasado hacen énfasis en las notas de el cubreboca de Andrés Manuel. Cuando eso no es relevante para una visita de Estado. ¿Cómo no? Claro que sí. Cómo el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, viaja a Estados Unidos con una comitiva muy menor, gastando menos, mucho menos de lo que gastaba en el pasado. Ese es un mensaje muy importante y esto es un mensaje de sobriedad hacia el mundo y de que este país está cambiando y hay una nueva forma de hacer política valiendo con principio la austeridad republicana. Gracias, Jorge. Paso contigo, Jorge Aguilar. Se desató una fuerte polémica de si deben o no acudir a la Casa Blanca los gobiernos de México y Canadá. Teniendo en cuenta que Estados Unidos está en vísperas de una elección, Canadá dijo que no, pero personajes como Denise Dresser mencionaban que la visita del mandatario mexicano podría beneficiar electoralmente a Donald Trump. Ahora yo te pregunto,
Jorge, ¿tanta influencia tiene Andrés Manuel López Obrador en el voto de los americanos? No es eso. Como para lograr que con su sola presencia influyan los resultados de las elecciones de noviembre. ¿O a qué se debe, Jorge? Es la presencia del presidente de México en Estados Unidos, no del señor López, ¿eh? Que quede muy claro. Que los votantes... Eso pues lógicamente, pues hay 30 millones de votantes mexicanos, más todos los latinos, que no me acuerdo cuántos son. Son 38. Bueno, 38. Bueno, como tu corrupción, que no existe ahorita, pero le va a la potencia nada más. ¿Eh? O sea, nada más con el CAC. ¿Por qué no fue Bartlett ahorita a Estados Unidos? Hubiera llevado Bartlett, era de energía. En la cena había muchos empresarios de energía. Hubiera ido, hubiera pisado a Estados Unidos a ver lo que acababa. Igual que César Duarte, ¿no? Iban a ser 2 por 1, iba a salir barato. ¿César Duarte de qué partido es? Me importa el pepino de qué partido sea. Es del PRI, ¿no? O sea, si es del PRI, del PAN. Qué bueno que lo agarraron por corrupto. Pero ahorita, en el gobierno actual, la corrupción, Jorge, la corrupción está... Tienes que ver los videos del desmantelamiento para el aeropuerto de Texcoco. Tienes que verlo, velo. Tienes que verlo. Héctor López, para cerrar este tema de la visita del presidente López Obrador a Estados Unidos, ¿qué consideras que haya sido en parte la diferencia de otros mandatarios del mundo o mexicanos? Como mencionaba Jorge Aguilar, muchos han sufrido ridículos, tropiezos, Donald Trump les voltea la cara, no les da la mano. En el caso de López Obrador, pues pareciera un trato pues muy bueno, ¿no? ¿Cómo ves, para cerrar este tema rápidamente, Héctor? Sí, se construyó un trato entre iguales. Es obvio que la presencia de Andrés Manuel y el discurso, sobre todo la última parte del discurso de ayer del presidente de México, va a influir en cierta manera en el electorado estadounidense. Independientemente de los millones de mexicanos que vivan en Estados Unidos, los mismos estadounidenses están conscientes de que México es un socio comercial de mucha importancia, que van a haber unas relaciones entre los países sanas, y esto va a influir obviamente en las elecciones, ¿no? En política se dice nada es coincidencia. Esto claro que va a tener un resultado, y precisamente por eso se da la diferencia entre la relación con Andrés Manuel y los presidentes del pasado. Ahora yo creo que fue una jugada muy inteligente, independientemente de todas las cualidades, defectos o características que podamos ponerle a Donald Trump. Fue una jugada inteligente electoralmente hablando, porque se está mostrando respetuoso con un socio comercial importante, con el país vecino, con un país con el que necesariamente tiene que tener una buena relación diplomática, ¿no? Entonces, una diferencia importante, por ejemplo, como decimos, forma es fondo, es que efectivamente López Obrador viaja con una comitiva muchísimo más pequeña, mucho más reducida, que las grandes cortes monárquicas, casi, no me gusta usar esos términos, pero eso parecían, con las que viajaban en el pasado, donde de repente iban centenas de personas al otro lado de la frontera para una cuestión de 1 o 2 días, ¿no? Sí, ahorita un segundo avión de la sí, claro, 2 o 3 aviones para viajar a Estados Unidos repletos. ¿Cuál era la necesidad? Ahora estamos viendo que, forma es fondo, insisto, va el presidente con los que tiene que ir, firman los documentos que tienen que firmar, dan una declaración conjunta, una cena diplomática y se retiran. Sin estar haciendo una gran gala, sin estar haciendo alarde de el dispendio de recursos y tal. Que yo creo que esto demuestra cuál es el discurso del presidente Andrés Manuel. Independientemente si está haciendo las cosas bien, si está haciendo las cosas mal, como lo ven en México, el discurso que se va construyendo en torno a la figura del presidente
es ese. Para los fines que quiero usarlo, para los fines de popularidad, para ayudar a Donald Trump en la cuestión electoral, para tener mejores relaciones con Estados Unidos. Es muy interesante ver cómo se va construyendo este discurso en torno a la figura presidencial y cómo está actuando, que sí marca una pauta, una diferencia con los presidentes del pasado. Correcto, gracias, Héctor. Dudo eso. Bueno, ahorita nos dices por qué lo dudas. Para cerrar, antes de pasar con Jorge y cerrar el programa, rápidamente, Jorge Aguilar, a propósito del trabajo de la Fiscalía, de los 43 de Ayotzinapa, la aceptación de la extradición de Emilio Lozoya a México, la última es que cayó el exgobernador, como bien tú mencionabas, Chihuahua, César Duarte, que no es el mismo de Veracruz, Javier Duarte, este es el otro Duarte. Pero para entrar a detalle, de manera general, Jorge, te pediría una breve reflexión. ¿Qué significa esta detención y qué implicaciones podría tener? Recordemos que es prófugo de la justicia. Claro, es una excelente detención, como te dije hace un momento. Pues, ¿cómo lo pueda leer? Pues le dieron un regalito al señor López en su visita, y pues al de Chihuahua pues se lo van a mandar para enjuiciarlo, que también le tiene muchas ganas, que es del PAN, no es del PRI, ¿ah? Entonces es el PAN y Morena, los que están... De la Fiscalía más que un trabajo de la Fiscalía. Fue un regalo el presidente de esto. Sí, definitivamente es un presente del presidente Donald Trump hacia el gobierno mexicano. Así como han habido momentos que vienen políticos estadounidenses o el mismo presidente que ha venido y le han dado también sus regalitos, ¿no? Son regalitos. Eso sí es política, eso no es diplomacia. Eso sí es política. Jorge Sánchez, de este último tema, ¿cómo lo ves? Bueno, nada más quiero un segundo para lo del discurso de Andrés Manuel, y coincido con lo que escribió hoy Porfirio Muñoz Ledo, donde dice que esto es una proeza diplomática, lo que sucedió en la Casa Blanca. Sobre el tema de esto, mira, lo que dice Jorge Aguilar, minimizan. Pareciera que Duarte, el de Chihuahua, no cometió corrupción, no hubo desvíos millonarios de pesos. Espérate, ¿quién dijo que no? Dice que al contrario, que sí la cometió. Lo importante es en su discurso de la derecha, esta moralmente derrotada, es decir, no, es un regalito de Trump a México. Oye, pero Jorge, ya no importa, moralmente derrotada. ¿Quién? A mí me puedes decir que soy moralmente derrotado. El tema de la locura, decir, el presidente no tiene moral tampoco. No tiene nada para decir quién tiene cosas buenas morales. No puede estar diciendo las cosas morales. Delincuente de cuello blanco. Eso no interesa. Para la oposición, ese es el discurso que tiene Aguilar. Dicen, no, fue un regalito. Esto, hombre, Duarte es un corrupto que va a ir a la cárcel porque debió millones y millones de pesos y destrozó muchos temas de salud pública en su país y muchos en todo México. En todo México lo destruyó. En su estado, dirás. En su estado, perdón. Y de moral, deja de estar hablando de eso, de moral, porque tú también puedes tener la moral derrotada, ¿ok? No puedes estar hablando de la moral de las personas si no las conoces y si no sabes cómo está su moral. La moral es personal de cada quien y espiritual de cada quien. No puedes estar hablando de la moral. No me importa un pepino la posición. De moral no puedes estar hablando. No puedes estar hablando de moral. No puedes hablar de moral. Así como hablas del campestre, y de otros lugares. También habla de la Mayab. Estudiaste en las San Angustias, por favor. No vengas acá con estas cosas. No me voy a serenar porque tú estás dices mucha tontería. Dices mucha tontería. No entiendo qué tiene que ver esto con el debate del programa. Ya se fue por otro lado. Nos estamos desviando, por favor. Relájate. Y el productor ya nos está pidiendo que nos vayamos ya a corte, ya tenemos que cerrar el programa. Entonces nos despedimos con una última opinión tuya, Héctor, para pues poner esto equilibrado, ¿no? De una u otra forma. ¿Cómo ves esta detención de César Duarte? Y pues un último comentario al respecto, de lo que tú quieras, Héctor. Pues mira, la veo acertada. Digo, si a esas nos vamos, cada vez que un gobierno detenga a una persona, cada vez que se detenga a una persona, va a ser un regalo para un gobierno, va a ser todo una construcción política internacional. No se puede actuar de esa manera, ¿no? Ahorita le tocó a Duarte, ya estuvo Lozoya, se dice que están fuertemente relacionados con Luis Videgaray, que van a ayudar a su detención y tal. Esas también son especulaciones. Hasta el momento en que declaren y que se inicie un proceso, podemos saber si efectivamente hay algo en contra de Luis Videgaray. Pero yo creo que
todo esto es positivo, ¿no? Es positivo que en un gobierno, independientemente si es un regalo o no es un regalo, yo creo que es positivo que en un gobierno se esté persiguiendo a personas señaladas de corrupción. Se les tiene que probar también, ¿no? Como lo hemos dicho en otras ocasiones, no basta con acusar y con decir, tiene que probarse. Pero es positivo porque eso al menos fortalece la concepción de impartición de justicia y de que se está realizando un trabajo como se debe hacer en el Estado mexicano. Creo que no puede haber algo negativo en eso. Correcto. Gracias, Héctor. Y bueno, una última pregunta a ti, Jorge, rápidamente. Solo es por pura especulación, fake news y gente que publica cosas que me llaman la atención. Marcelo Ebrard invitó a Luis Videgaray a trabajar en su gobierno, en su administración. No. Marcelo Ebrard es secretario de Relaciones Exteriores y si hubiese invitado a Luis Videgaray, fuera noticia pública. Y además recuerda que tenemos las mañaneras donde el presidente informa de todos los cambios y nombramientos. Pero esto, y hay cosas que no saben. Podemos mandarlo como una fake news. Es un fake news. Imagínate, la derecha está... Y le molesta a Jorge, pero... Es que es otra cosa que confundes, derecha, izquierda, conservadores, liberales, eso es del siglo, de hace 150 años, no es actual. En la derecha es Duarte, están en la cárcel Lozoya, toda esta gente... Que los entamen a todos esos por ratas. Moralmente derrotados. Ese es el concepto. Moralmente, ahí sigues con tu moralmente derrotados, está pésimo que lo digas. Bueno, de la religión que seas, moralmente derrotados no existe. Tú no puedes decir que está moralmente derrotado a alguien. Es que dices mucha tontería, Jorge, en serio. Dices mucha Yo no voy a defender, barrabasada. Yo no voy a defender a nadie. El presidente fue el que utilizó este concepto del moralmente derrotado. Por eso, ¿qué lo siguen diciendo? No a las personas. Yo puedo decir lo que yo quiera. Es mi libertad de expresión. Es tu silencio. Es libre y no puedes estar metiéndote con la moral de las demás personas, así de simple. Es mi libertad de expresión. Tu libertad de expresión empieza termina donde... Yo creo que esta, Tony, no me molesta, al contrario. Esto que estamos viendo, esto que estamos viendo es una consecuencia directa de las mañaneras, la polarización, el extremo del debate, y eso no abona al criticismo, ¿no? A ver las cosas con un poco de objetividad también. Coincido contigo, esa es la condición de la derecha. Como de la izquierda, ¿no? Zurdito. Se polariza, están enojados porque ya se les acabó los privilegios, ya no tienen privilegios. ¿Cuáles privilegios? Por eso hay muchísima molestia. Es que es de desvió. Compañeros, ya dejen de darle besos a sus pies de gallo y ve las cosas realmente como son. Porque deja de seguir sus pasos porque no son los adecuados para cualquier político. Héctor, muchas gracias a los tres. A ustedes. Y pues nos vemos el próximo jueves para seguir con este gran debate. Buenas noches, ahí da su abracito del pejito. Y muchas gracias a ustedes por el placer. Quiero desaforadamente. Nos vemos el próximo jueves en otra edición. Que te vea. Contrapunto político. Hasta la próxima. Thank you.